Ahora voy a traer un poco la discusión de lo que iniciamos al principio. Ahora lo voy a traer a América Latina y algunas cuestiones que ya como que profundizaron algunas cosas que ya habíamos hablado. Primero, yo creo que es bien interesante resaltar la idea de que en general en América Latina lo que hemos vivido son procesos más bien híbridos, vale decir, tenemos elementos de una alta, digamos, adopción de algunos modelos como burocráticos, no de gestión pública o New Public Management, pero también tenemos muchas combinaciones, vale decir, adoptamos ciertas prácticas pero no dejamos de lado las otras, las antiguas. Entonces hay procesos como de híbridos, como híbridos. Entonces tenemos procesos que tienden hacia un modelo, por ejemplo, gerencial de gestión pública, pero siguen manteniendo prácticas propias de lo que pudiésemos llamar más bien burocráticas. Entonces hay una tendencia a combinar modelos. Lo otro también que ha pasado es que se han adoptado prácticas, llamémoslo así, gerenciales eventualmente o de otro tipo, pero no siempre con una visión lo suficientemente crítica como para ver qué es lo bueno y qué es lo malo. En algunos países en la región se han adoptado modelos de gerenciales que le dan al directivo público un alto nivel de libertad o de discrecionalidad. ¿Y en qué se ha traducido? Es que, por ejemplo, en algunos países se han incrementado los niveles de corrupción. ¿Por qué? Porque si se desregula tanto la función del directivo, eventualmente puede haber, y si no hay controles adecuados, eventualmente puede haber, por ejemplo, una tendencia hacia la corrupción. Entonces, y lo otro que en América Latina es muy fuerte son lo que se pudiesen llamar como los costos de la politización. Y politización, especialmente la partidización, vale decir, entender la lógica de que quien gana una elección tiene la potestad de elegir más allá de lo razonable ciertos cargos. Vale decir, hay una injerencia de la partidización muy alta. Pero también eso no es solamente un problema de la clase política. También lo que ocurre es que en muchos países la gestión pública no ha sido, por distintas razones, no ha sido vista como un lugar de desarrollo profesional y con un expertise propio y específico. Entonces, no se le han dado los recursos, no solo recursos de sueldo, sino que tampoco se le ha dado la infraestructura y los elementos necesarios para que se puedan cumplir buenas funciones. Entonces, no hay un reconocimiento social de la función del servidor público. Entonces, otro tema también que se ve en América Latina, y hay varias investigaciones al respecto, es que en general tenemos servicios civiles más bien débiles. Entendiendo por servicio civil las reglas que regulan la relación entre los funcionarios públicos, las funcionarias públicas y el Estado. Entonces, ¿en qué se traduce esta debilidad? En que no hay buenos procesos de selección, en que no hay buenos procesos de capacitación o de desarrollo, en que no hay buenos procesos de evaluación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de evaluación débiles, claro, si no hay buenos procesos de evaluación, el ascenso o lo que llamamos la carrera funcionaria se hace muy difícil, ¿cierto? Porque si no son los mejores los que van ascendiendo en la jerarquía, finalmente
se traduce en una probabilidad de que solamente el amigo del jefe o la amiga del jefe o la amiga de la jefa vaya ascendiendo sin que realmente tenga los méritos. ¿Y por qué? Porque no hay buenos procesos de evaluación del desempeño, ¿cierto? Y la debilidad de los servicios civiles también se refiere a que a veces, y en América Latina eso es un rasgo bien peculiar, es que a veces se le pide mucho al Estado, se le pide mucho a las instituciones públicas, pero no se le dan las herramientas para cumplir esas expectativas. Por ejemplo, y me imagino que en Argentina pasa algo muy parecido, siempre que hay algún problema con alguna empresa privada, o hay colusión, o hay algún producto que se vende defectuoso, siempre dice, falló la fiscalización, ¿cierto? Entonces, usualmente al Estado se le pide que tenga los recursos para fiscalizar, pero a veces tenemos 3, 4, 5 funcionarios para todo un país para cumplir ciertas funciones. Entonces, claramente no hay capacidad para cumplir las expectativas sociales. Por ejemplo, en Chile, en Argentina, donde hay una alta actividad minera, por ejemplo, las instituciones encargadas de los controles mineros, siempre que hay algún problema con la contaminación, ¿cierto? Siempre que hay un problema con los relaves mineros, siempre se dice, no es un problema solo del privado, sino también un problema del público que no cumplió su función. Pero lamentablemente, cuando los jefes o los encargados de estas instituciones piden más recursos para poder fiscalizar adecuadamente, siempre hay otras prioridades antes que esta. Entonces, la debilidad se ve muy relacionada también con eso, ¿cierto? Lo que les comentaba, el tema de los incendios forestales, ¿cierto? Claro, cuando se está quemando la mitad del país, todos dicen, ¿por qué las instituciones no...? Pero claro, a lo mejor esos mismos recursos que se requerían para eso se gastaron en otras necesidades, a lo mejor tanto más angustiantes que esas. Pero lamentablemente no siempre están los recursos adecuados para cumplir las funciones públicas que se requieren. Entonces eso claramente se traduce en una debilidad muy grande, ¿cierto? El otro problema que de alguna manera habla de la gestión pública en América Latina es el tema de la corrupción. Y hablamos de la corrupción, hablamos de corrupción sistémica, hablamos de distintas formas de corrupción. Pero lo interesante es que lo que se ve en América Latina es que, si bien es cierto, hay corrupción, también vemos cada vez más procesos de investigación respecto de corrupción. O sea, vemos a gente a lo mejor no sancionada como deberían ser, pero cada vez vemos a más personas que han estado involucrados en casos de corrupción, siendo requeridos por los tribunales, siendo investigados. Y eso habla que también las instituciones contraloras, de a poco, las instituciones, los ministerios públicos, de a poco han ido adquiriendo las capacidades y los recursos necesarios para involucrarse y tener una presencia mucho mayor. Ahora, el gran problema, como les decía, es que claro, si bien es cierto, hay una corrupción de alto nivel, también hay prácticas del día a día que van generando un ambiente, ¿cierto?, que ve la corrupción pasar por el lado y no actúa, ¿cierto? Entonces, claramente hay procesos culturales de más largo aliento que requiere instalar una cultura de respeto y de relevar los valores propios de la ética pública. Así que... Y lo otro que les comentaba, que comentábamos recién también, otra de las particularidades que se reconocen en torno a la gestión pública, a los procesos de gestión pública en América Latina, se refiere al tema de la ciudadanía activa, que como les contaba, es innegable que cada vez los ciudadanos tienen mayor peso o mayor influencia o mayor relevancia respecto de la gestión de las instituciones públicas. Y eso se explica o se expresa de distintas formas.
Cuando les comentaba esta idea de los procesos híbridos, ¿cierto? Me refería, por ejemplo, a la adopción de ciertas cuestiones que no necesariamente formaban parte de la batería de recursos o de elementos propios de la gestión pública en América Latina y que se han ido incorporando. Por ejemplo, esta orientación al cliente, ¿cierto? En general, en el sector público en América Latina, había una tensión entre la ciudadanía o el usuario, ¿cierto? Había un maltrato, ¿cierto? Muchas de las historias de maltrato del funcionario público que no atendía bien, que sé yo. Bueno, con el tiempo se han ido adaptando a ese tipo de cuestiones y se ha, de alguna manera, dado esto que llamamos la clientelización de la gestión pública. Adelante. Pero a veces esta clientelización de la gestión pública también se traduce en dotar de mucho poder a el funcionario que está en la ventanilla, ¿cierto? La persona que está en el día a día con el funcionario, ¿cierto? Si eso no está bien enfocado, eventualmente se puede traducir en darle mucho poder a una persona que eventualmente pudiese negar hasta algún servicio público, ¿cierto? Entonces, la experiencia del usuario o beneficiario como cliente es claramente un tema muy importante y bueno, me imagino que ustedes ya lo han empezado a ver, pero muchas políticas públicas se ponen en tela de juicio a partir de ese momento donde se da esa relación entre el ciudadano y el funcionario público, y que lo vamos a ver también un poquito más adelante. Como les contaba también, hay muchos procesos, muchas cuestiones, llamémoslo así, foráneas, que llegan a la gestión pública y que no siempre son bien adaptadas o bien adoptadas, ¿cierto? Entonces, a veces se han dado, por ejemplo, en América Central, se han dado algunos procesos de mejora de los procesos de evaluación de las políticas públicas, pero no se mejoran los mecanismos, por ejemplo, de contratación o de profesionalización de la función pública. Entonces, ¿qué ocurre? Que empezamos a capacitar a funcionarios públicos que al poco andar se van al sector privado. ¿Por qué? Porque en el sector privado les pagan más que lo que le pagan en el sector público. Entonces, se instalan prácticas, pero finalmente el Estado va perdiendo regularmente esas capacidades que supuestamente se instalan. En muchas instituciones públicas, por ejemplo, ligadas a los temas de concesiones, licitaciones, de infraestructura pública en general, ese es uno de los puntos clave. ¿Por qué? Porque claro, una empresa que construye carreteras, una empresa que construye puentes, qué sé yo, tiene un volumen de recursos altísimo y contratan regularmente al funcionario público que está fiscalizando, que conoce, que es el abogado, que maneja el contrato. Entonces, si no se enfrentan procesos de modernización que releven, que mejoren los sueldos, que mejoren las capacidades de estos funcionarios públicos, estas nuevas prácticas finalmente se traducen en una merma para la gestión pública. Hay un autor que se llama Arellano, David Arellano, que plantea esta idea de que en América Latina nosotros no terminamos de instalar el sistema burocrático y empezamos a hablar de la nueva gestión pública, del New Public Management. Entonces, vale decir, nosotros no tenemos en muchos países o no tenemos instalado plenamente un sistema, por ejemplo, de carrera. Vale decir, tenemos un alto nivel, y eso en toda la región, tenemos un alto nivel de politización. Vale decir, hay muchos cargos que no se eligen por el mérito, sino que se eligen más bien por afinidad política, ¿cierto? Y claro, el sistema burocrático está pensado más bien con una lógica de carrera, de ascenso meritocrático, ¿cierto? Entonces, si a eso le sumamos, por ejemplo, esto que hablábamos de la idea de contratar gerentes o la idea de contratar directivos públicos, se produce ahí un problema, porque finalmente tenemos un alto nivel de politización, pero tratamos de incorporar una nueva práctica de gestión que no siempre calza con las prácticas históricas en un ministerio o un servicio público. Y lo que también les comentaba, a pesar de esto, existen islas de eficiencia que
que llamamos a estos espacios dentro de las administraciones públicas en América Latina, que a pesar de tener todas estas influencias, debido a las materias que ven, debido a los ámbitos que regulan, ¿cierto?, tiene un alto nivel de expertise. Por ejemplo, las entidades fiscalizadoras de bancos, las entidades, las superintendencias, por ejemplo, o entidades que por el tipo de función que cumplen son altamente técnicas y que por lo tanto requieren un nivel de profesionalización muy alto. También es interesante que en la administración pública se ha empezado a utilizar o han llegado muchas prácticas propias del sector privado, ¿ya? Y en más de alguna de sus instituciones públicas habrán visto, ¿cierto?, algunas de estas ideas que suenen o se escuchan como privadas, pero es que se van adaptando al sector público. Y como les digo, con relativo éxito. Por ejemplo, algunos autores indican que la idea del cliente en el sector público, ¿cierto?, no es pertinente. ¿Por qué? Porque las personas que se relacionan con una institución pública no son solo clientes, son ciudadanos también, ¿cierto? Y no solo reciben un beneficio o un certificado, sino que eventualmente también pueden cambiar las reglas que regulan esa institución. Entonces, no es solamente un mero cliente que opina respecto de si lo atendieron bien, si lo atendieron con una cara amable o no, sino que también puede opinar respecto del servicio mismo, ¿cierto? Entonces, no es solamente un cliente el que se relaciona con el Estado, sino que también es un ciudadano. Entonces, ahí cruzamos el análisis simple de la experiencia del cliente y la expandimos también hasta estos otros ámbitos. Lo que les comentaba, por ejemplo, una de las cosas que se ha implementado mucho, y me imagino que en sus instituciones públicas se ve más, es por ejemplo el tema de la capacitación, ¿cierto? Cada vez son mayores las oportunidades de capacitarse, ¿cierto? Los funcionarios públicos pueden optar a fondos de capacitación, qué sé yo. Pero una capacitación, ¿cierto?, no tiene mucho impacto si es que no hay una buena detección de brechas. Y una detección de brechas no es pertinente si es que no hay una clara definición de cuáles son los cargos, de las funciones. En muchas de nuestras instituciones tenemos funcionarios, pero no sabemos bien qué hacen, ¿cierto? O dónde termina sus funciones y parte del colega, es decir, la persona que trabaja con él. Entonces, claro, decimos la capacitación es tremendamente importante. Y empezamos a gastar millones y millones de pesos, de recursos, ¿cierto?, en capacitación, pero si no existen todos estos otros elementos, esa capacitación se hace poco útil, ¿cierto? Entonces vemos cómo, como les contaba, vemos cómo a veces se traen estos conceptos y no necesariamente están todos los elementos para que esa práctica de gestión, esa práctica sea realmente útil y valiosa, ¿cierto? Acá en Argentina no existe, pero en algunos países, muy poco, de la región se ha ido utilizando esta idea de los incentivos, de los bonos. ¿Alguno de ustedes tiene algún sistema flexible de pago en función de algún indicador? Mencionar el área de productividad. ¿Sí? Por ejemplo, los organismos regulatorios que hacen fiscalización, digamos, al aumentar la recaudación se les aumenta la adicional variable. ¿A quiénes? Que es para evitar, digamos, incluso de que los se beneficien, junto a un fondo común y después se repartan de todos los... ¿Le funciona? Ah, perfecto. Claro, bueno, en algunos... Claro, esa es la experiencia que yo había escuchado, pero que era reducida a esa institución. Y ya también que regule el juego así. Ajá. También es un sistema así que paga por utilidad a todos los empleados. Esa ficha que se le tira al casinero que dice gracias a cada empleado, no se queda en ellos, sino que también paga un fondo común de todos los empleados, el personal de casino también, Bueno,
¿Qué es eso? Básicamente esa es la idea de entender que el funcionario público, ¿cierto?, eventualmente se motiva, o su motivación no es solamente, como hablábamos recién, no es solamente el bien común, sino que eventualmente también otras motivaciones. Por ejemplo, remuneración, ¿cierto? Entonces, en algunos lugares, en algunos países, por ejemplo, en Canadá, a partir del 64 empieza el uso de la remuneración flexible en el Estado. Pero bien circunscrito, se le pagaba solamente a los directivos de nivel medio y superior, y principalmente porque en Canadá en ese tiempo ya se empezaba a ver este tema de que muchas empresas, muchas instituciones públicas, privadas, llegaban y contrataban a funcionarios públicos de nivel medio y superior. Entonces, para mejorar los sueldos, incorporan esto. Pero era muy específico y a cargos muy particulares. Entonces, en varios países se empieza a decir, ok, empecemos entonces a hablar de incentivos en el sector público. Y desde los 80 en Estados Unidos ya se empieza a usar mucho más, y ya son varios los países que lo empiezan a utilizar. Pero ¿qué ocurre? Es que en el sector público tenemos muchas dificultades para relacionar pago de bono, ¿cierto?, con desempeño. Porque no todas las instituciones públicas tienen un indicador claramente definido respecto de su desempeño, ¿cierto? Por ejemplo, recaudación fiscal, ¿cierto? Ahí está claro. O sea, se incrementa la recaudación fiscal, ok, claro. Pero claro, donde en el sector privado, ¿cierto?, tampoco en todas las instituciones se utilizan los bonos, ¿cierto? Pero por ejemplo, claro, el típico caso de la venta de autos, ¿cierto? Ahí existe claramente un elemento que explica el bono, vale decir, si usted vende más autos, su bono va a ser mayor, ¿cierto? En cambio, en el sector público, claramente eso no es tan fácil de reconocer. Entonces, en algunos países se ha instalado la práctica de los incentivos, y no necesariamente con las condiciones adecuadas para que ese incentivo o ese bono o esa remuneración variable sea pertinente. Y les quiero mostrar el caso. En Chile tenemos un caso brutal. Esa línea azul hay un bono institucional que se le da a todos los funcionarios en función del desempeño. A todos. O sea, da lo mismo si alguien estuvo involucrado o no con la actividad que se mide, todos reciben el bono. Es un bono que se llama institucional, ¿ya? O sea, todos los funcionarios lo reciben. Esa línea azul es la cantidad de instituciones que reciben el 100% del bono. Desde el 2012 más o menos, entre el 95% de los funcionarios recibe el 100% del bono. El año pasado y el antepasado, el 100% recibió el bono completo. Entonces, cuando tú tienes un sistema pensado para que se los ganen algunos y se los ganan todos, ¿cierto?, deja de ser variable, ¿cierto? Todos se lo ganan. Entonces, no tiene el mismo peso, no tiene o sea, la lógica de un bono es que tú eventualmente lo ganes, no siempre te lo ganes. O sea, como les contaba, en Chile todas las instituciones públicas son perfectas, se ganan, cumplen todos los indicadores habidos y por haber. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay instituciones, cuando hay incentivos en el sector público, cuando hay incentivos de tipo institucional, se produce lo que llamamos el gaming, vale decir, el juego estratégico. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Si yo soy un jefe o yo soy un dirigente de una asociación de funcionarios, ¿cierto?, que me quiero ganar el bono, ¿qué hago? Defino indicadores alcanzables, ¿cierto? O defino indicadores que estén ligados directamente con lo que yo puedo hacer, no con otros factores. Les pongo el caso de la entidad encargada de la entrega de las cédulas de identidad. Se llama registro civil. El registro civil tenía un indicador que era tiempo de entrega de
la cédula de identidad. ¿Ya? Entonces, si en promedio se demoraban, digamos, 10 días, alcanzaban la meta. ¿Ya? Y el indicador era un 90% o X% de gente que se le entrega la cédula en 10 días, 20 días, lo que sea. 10 días creo. Pero ¿cuál es el problema? La institución empezó a tener ciertos paros, ciertas paralizaciones, producto de algunas dinámicas, alguna relación de poder entre, algunos choques entre la asociación de funcionarios y la dirección nacional. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se les hacía más difícil, como había paro, no podían entregar la cédula. Entonces, ¿qué pasó? Al año siguiente, en vez de decir el indicador tiempo de cédula entregada, tiempo de cédula lista para entregar o a disposición del ciudadano. Entonces, yo como funcionario, ahí tengo la cédula. Si no las entrego, ya otra cosa. Pero aquí están listas. Entonces, claro, ¿por qué? Porque la presión es el gaming, vale decir, yo voy a hacer todo aquello que esté de mi parte para asegurarme el bono. Y en este caso, el bono es de 7,5 de la remuneración total. Básicamente es un monto importante, o sea, eventualmente se pueden, con otros bonos es prácticamente un sueldo 13, o sea, un sueldo extra que tienen los funcionarios. Entonces, nadie, y también ningún directivo público, ningún jefe va a querer que sus funcionarios no se lo ganen. Entonces, ni los funcionarios lo quieren perder, ni los jefes quieren que lo pierdan. Entonces, todos tienden a lo que se llama el gaming, ¿no? El juego estratégico, a definir indicadores, definir metodología que aseguren el logro de la meta. Entonces, y toda la literatura es tremendamente consistente. Hay muchas experiencias en el mundo que hablan de esta lógica de la tendencia finalmente al gaming. Y también lo que se hace difícil es que en el sector público tenemos, claro, hay ciertas áreas muy delimitadas, muy limitadas también, donde se puede medir fácilmente esto, pero en otras se hace un poco más difícil. Y hay otro ejemplo que es un poco más brutal, que es el caso en Colombia, que no sé si han escuchado el caso de los falsos positivos. Claro, pero lo terrible era que eso era producto de un sistema de bonos que se le daba al ejército colombiano por llegar con bajas de la FARC. Hay varios bonos. Yo estoy viendo que hay un bono social de inversión también en España, que se le da a ciertos inversores que alcanzan resultados ejecutando programas que dice el Estado. Si llegan a esos resultados que ponen, digamos, el Estado, en este caso, por ejemplo, bajar la criminalidad, se alcanzan esos resultados, tienen una reinversión, digamos, devuelven el dinero con un porcentaje más y alcanzan el resultado esperado así. También el Estado dirige los programas y tiene una mayor perspectiva digamos, que no se encarga ya de ejecutar los resultados, sino lo hace a través de inversores. Claro. Bueno, pero en el caso colombiano, como les contaba, la gente recibía un bono por caídos de las FARC, por muertes de las FARC. Entonces, ¿cuál fue el problema? Es que la gente, ciertos personajes empezaron a matar gente que vivía en la calle, desplazados, y los vestían con ropa de la FARC. Y lo pasaban como caídos de la FARC. Entonces, entonces era un sistema de incentivos por muertos, ¿cierto? Y claramente, bueno, hay generales presos y todo eso, porque claramente no era la intención de una política de ese estilo llegar a ese nivel de racionalidad. Pero claro, en el sector público, y lo otro también en el sector público que ocurre es que también el quehacer del sector público no siempre es solamente
referido al actuar de una institución. En general hay temas y hay materias que son producto de varios servicios públicos que interactúan para entregar un servicio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lograr esa interacción en procesos de incentivo? Es muy difícil. Dígame. Yo estoy helado también. Vamos a salir todos enfermos con el... Sigue funcionando. Ahí está. Por supuesto ahora nos va a dar calor, ¿cierto? Pero bueno, así ocurre. Otro tema que también está bien presente en todos los procesos de modernización de la gestión pública y que en el caso de ustedes va a ser una temática que los va a acompañar todo el programa, es el tema de la medición, ¿cierto? La medición en la gestión pública. Y claro, finalmente uno de los resultados del paso del sistema más burocrático al sistema de la nueva gestión pública es que hay una tendencia muy grande al medir. ¿Y por qué se mide? Bueno, porque en la medida que uno mide puede decir si estoy bien o estoy mal, estoy bajo, estoy sobre, ¿cierto? Uno parametriza, uno logra entender, caracterizar de mejor manera una realidad, ¿cierto? Y esto en gran medida está relacionado con un cambio en la concepción de las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque en el paradigma burocrático, ¿cierto? El paradigma más tradicional, una institución pública se justificaba porque había una ley que lo creaba, ¿cierto? Había una necesidad que se traducía en una ley y que creaba una institución, ¿cierto? No había mucha educación, entonces se crean las universidades públicas, ¿cierto? Y la universidad se justifica porque se responde a esa necesidad, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? La nueva gestión pública y la visión de la nueva gestión pública viene a decir, bueno, las instituciones públicas no se justifican porque existen, ¿cierto? Sino porque entregan algo, porque producen algo para la sociedad. Entonces, para evidenciar eso, entramos en la lógica de la medición, ¿cierto? Los resultados, medición de distintos momentos, mediciones, y ahí empezamos con la lógica de la evaluación. La evaluación es darle cualidad a esa medición, ¿cierto? Pero el problema es que la gestión pública no es tan fácil la medición, ¿cierto? Ya todos estamos con calor ahora. ¿Cierto? Ya, nos dio calor inmediatamente. ¿Ah? No sé, pero... No, pero estamos bien. Si tuviéramos unos 5 minutos más y vamos a estar bien, con harto calor. Así que, por ahora estamos bien. Entonces, como les decía, el tema de la medición en el sector público tiene una gran complejidad y les muestro el ejemplo de los tiempos de espera. En Chile, una institución pública, uno de los indicadores de buena gestión era los tiempos de espera. ¿Cuánto se demoraba en una persona en sacar un número y ser atendido? ¿Ya?
Y bueno, y esto nos contó el director de esta institución. Nos cuenta, nos dice, mira, nosotros tiene unos sistemas de control del tiempo muy sofisticados. Y bueno, la cosa es que todas las oficinas a lo largo del país tenían un tiempo de espera muy similar. Habían rangos, qué sé yo, pero muy similar. Salvo una, que tenía unos tiempos de espera pero bajísimos, así como 5 segundos. O sea, era una cosa que era muy raro. Entonces, de sorpresa, el director nacional va a este lugar, a esta oficina, a ver qué pasaba. Y bueno, esta oficina, por supuesto, todos los años tenía el premio a los que se demoraban menos, o sea, era ya pero el local, digamos, pero ya modelo. Y bueno, lo van a ver. Y bueno, ¿qué les indica el sentido común? El sentido común indica que uno llega, saca un número, ¿cierto? Se sienta, espera, ve su número y lo atiende, ¿cierto? Bueno, el encargado de esta sucursal, de esta oficina, quebrando la lógica, hacía que la gente hiciera una fila para sacar el número. Y claro, como era el que estaba al principio, lo atendían inmediatamente. Pero la gente estaba horas en la fila. Acá ese sistema se pasaba en toda la oficina. Entonces se imaginan le quitaron todos los premios, ya así, a la plaza pública, le tiraron cosas al directivo. Pero claro, el sentido común indicaba que la lógica del tiempo de espera debía ser medida desde que tú llegas, sacas el número, te sientas. Pero no necesariamente el sentido común es el sentido que todos entienden, el más común de los sentidos, como dice. Entonces, claro, lo otro que se está haciendo mucho es la medición de satisfacción de usuario. En muchas partes, y de hecho en algunos países están entregando también bonos o remuneración flexible en función del nivel de satisfacción del usuario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La experiencia nos ha demostrado que usualmente las mediciones de satisfacción tienden a ser siempre buenas. ¿Por qué? Porque usualmente, ¿en qué momento se mide? Bueno, se mide justo en el momento donde los funcionarios saben que hay más recursos, donde está menos gente enferma, donde por tanto todos los puestos están para recibir a la gente. Entonces se buscan metodologías, se han buscado metodologías que finalmente prácticamente aseguran una buena satisfacción de usuario. Entonces se pierde un poco el valor de ese mecanismo. Pero claramente hay una más allá de la pillería, más allá de buscar siempre el otro lado de las cosas, lo que es indudable es que cada vez son mayores las presiones para medir. Ahora, ¿qué ocurre? Que a veces se va hacia el otro extremo. Les cuento un caso de unos embajadores que me comentaban que ellos prácticamente tenían que estar un día llenando unos formularios donde tenían que indicar todo. Tenían que indicar cuántas reuniones tuvieron, a cuántos cócteles asistieron, todo eso lo tenían que sentarse y era en un formulario. Y él decía, yo gasto prácticamente un día llenando formularios, ¿cierto? No es más importante para el país que yo esté en ese mismo día negociando, reuniéndome, haciendo cosas, en vez de estar llenando formularios. Y claro, por supuesto, tiene mucho más sentido que esa persona esté realizando sus funciones. Pero por lo tanto, y eso no debe llevar a decir, no se pueden medir las cosas. No, también tienen que ver cómo combinar las funciones regulares con los procesos de control de gestión. Es quizás uno de los temas más difíciles de equilibrar. De hecho, muchos de los procesos de evaluación, ¿cierto?, se ponen en entredicho a propósito de los mecanismos de control de gestión, ¿cierto? Cómo ir verificando regularmente que las cosas van ocurriendo.
¿cierto? Para llegar al final a decir si esta política pública cumplió sus objetivos o no los cumplió, ¿cierto? El control de gestión o la gestión pública es crucial y es determinante. Lo que les comentaba del tema de la politización. Es indudable que en América Latina seguimos con un alto nivel de partidización. Vale decir, hay un alto nivel de injerencia de quien gana una elección con la administración pública. Pero lo interesante es que a pesar de eso también se han ido dando procesos de profesionalización que van aparejados con procesos de selección. Vale decir, cada vez es mayor la presión social de distinto tipo para que quienes ocupen ciertos cargos tengan un estándar profesional adecuado para cumplir esas funciones, ¿cierto? Y en ese sentido, la presión social, las redes sociales, ¿cierto?, empiezan a jugar un rol relevante en eso también, ¿cierto? La transparencia, o sea, ahora saber quién es quién y tener acceso a quiénes son los que están tomando ciertas decisiones, claramente ahora es mucho más fácil de lo que era antes. Ahora, ¿por qué es malo la excesiva politización? Bueno, principalmente porque las organizaciones tienen historia, ¿cierto? Las organizaciones aprenden. Las organizaciones con el paso del tiempo van mejorando sus procesos, ¿cierto? Y si cada 4, cada 5 años cambiamos la mitad de los funcionarios, ¿cierto?, claramente no se le puede pedir el mejor desempeño a esa institución si parte cada vez de cero, ¿cierto? Entonces, ahora lo interesante es que tampoco podemos llegar al extremo donde hay cambio de coalición o hay cambio de autoridad y no cambia nadie, ¿cierto? Que es el otro extremo, ¿cierto? Donde finalmente la administración pública se transforma en un ente prácticamente separado de la política, ¿cierto? Entonces, lo que se busca principalmente es cómo y cada país va generando mecanismos para permitir el espacio de la política, pero también ir mejorando los estándares también de estabilidad funcionaria y de profesionalización de la función pública en general. Cuando hablamos de participación, estamos hablando principalmente de un alto costo para la organización, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando tú eliges a mucha gente de manera a dedo, ¿cierto?, o en función de sus lealtades, eso se traduce en que hay una erosión en los procesos de selección, en los procesos de evaluación, o sea, hay muchos costos que las organizaciones sufren, ¿cierto? Y claramente una organización que sufre esos costos, bueno, no va a poder tener un desempeño adecuado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo combinar el espacio de la política con el espacio de la administración, el espacio más profesionalizante? Es uno de los equilibrios que claramente no es un equilibrio simple, fácil, no hay una fórmula única, pero los países han ido buscando mecanismos para dar cuenta de eso. Y el otro problema, y que me imagino muchos de ustedes lo han sufrido, el problema de estos jefes o jefas que llegan con el síndrome del mundo parte conmigo, ¿cierto? Es decir, me nombran a mí y todo lo que pasó antes, independiente que si es de mi misma coalición, de mi mismo partido, no existe, ¿cierto? Y el mundo parte conmigo. Entonces yo empiezo a tomar decisiones a pesar de que todo el mundo, todos los funcionarios que llevan más tiempo me dicen, es que eso ya se hizo antes y no funcionó. No, yo soy el jefe ahora y eso también, ¿cierto?, genera un alto costo organizacional, ¿cierto? Porque finalmente las organizaciones tienen historia, las organizaciones tienen procesos y eso tiene un impacto concreto en el desempeño de las instituciones, ¿cierto? Ya les comentaba lo de los servicios civiles débiles, pero
Otro de los problemas de tener servicios civiles débiles es esta tendencia a la ritualización. Vale decir, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero en muchos países de América Latina la evaluación o la calificación de los funcionarios públicos es un ritual. Yo hago como que te evalúo, ¿cierto? Pero tú sabes que igual te voy a poner buena nota, ¿cierto? Porque nadie se quiere ganar un problema, ¿cierto? Entonces, finalmente, la evaluación, que debería ser un proceso donde el funcionario público reconoce sus debilidades y fortalezas y trata de mejorar, se transforma en un ritual donde yo te pongo una nota para no pelearme contigo, ¿sí? Entonces, lo mismo que conversamos de los incentivos. Cuando el incentivo no se transforma en un instrumento para mejorar el desempeño, al final se transforma en un ritual, donde tú haces como que trabajas y yo hago como que te premio, pero igual te voy a entregar el premio, ¿cierto? O sea, esa lógica de finalmente caer en rituales que dejan de ser realmente relevantes desde el punto de vista del desempeño, ¿cierto? Es uno de los vicios que se pueden ver cuando tenemos servicios civiles débiles, ¿cierto? Y lo otro, las reglas formales se ven superadas por los temas informales, ¿cierto? Hay prácticas informales, prácticas de la cultura de la organización, que muchas veces, por más que se traten de incorporar a la organización, superan con creces el trato entre los funcionarios, ¿cierto? El peso de los dirigentes de ciertas organizaciones respecto de otros, todas esas cosas que son parte de la cultura, ¿cierto?, de la organización y que son procesos informales, ¿cierto?, a veces son tanto más relevantes que lo que dicta realmente ciertas decisiones de ciertas autoridades, ¿cierto? Otro de los temas, y me imagino que ustedes están pasando por eso mismo también, es que en general la gestión de personas en el sector público claramente ha ido cambiando. Ahora se incorporan otras formas, con mayor o menor éxito, por cierto, pero claramente las instituciones públicas están de a poco empezando a subir el estándar de su gestión de personas. Ya no es la típica, el encargado de gestión de personas ya no es el encargado de bienestar y que no hacía nada más que de repente ver la nómina, ¿cierto?, y ver cuántos funcionarios hay que pagarle y punto, sino que cada vez se incorporan más desafíos, por ejemplo, el tema de la capacitación, el tema del desarrollo, incorporar los temas de género en la gestión pública. O sea, hay una cantidad de cosas que de a poco se van instalando con mayor o menor éxito, ¿cierto?, y que dan cuenta de un proceso bastante más complejo de la gestión de personas. Y eso no es en los países del primer mundo, no, en todos los países de América Latina se están viviendo cosas, se están dando cosas, por ejemplo, en Perú hay un proceso de lo que se llaman los gerentes públicos. Entonces hay selección de directivos públicos de manera meritocrática que se van asignando a distintas instituciones para mejorar el desempeño en el segundo nivel jerárquico, por ejemplo. O sea, en Colombia están haciendo todo un proceso de gestión del talento humano que antes no existía, incorporando nuevos conocimientos, nuevas formas de contratación, todavía con un alto nivel de politización, pero tratando de instalar una lógica de gestión de personas diferente. Entonces, estos procesos cada vez cobran más relevancia y bueno, finalmente hablan de que el elemento humano de las administraciones públicas es relevante y para que tengamos mejores instituciones públicas hay que darle más relevancia y más importancia a este elemento, ¿cierto? No sé cómo, no recuerdo bien cómo se da en el caso del nivel local o subnacional aquí en Argentina, pero
cada vez en los sistemas administrativos se buscan mecanismos para flexibilizar también los tipos de contrato, ¿cierto? Ya no está solamente el funcionario de planta o el funcionario con el contrato a propiedad y que no hay cómo sacarlo, ¿cierto? Sino que también hay mecanismos de contratación flexible por periodos más cortos, ¿cierto? Renovables en un año. Entonces, todos esos mecanismos hablan de que la posibilidad de flexibilizar la gestión de personas puede eventualmente ayudar a mejorar la gestión del Estado. Ahora, también lo que ha pasado es que en algunos países de la región, por tratar de flexibilizar, se ha ido a un extremo que es básicamente la pauperización de la función pública. Vale decir, por ejemplo, en el caso chileno tenemos, hay un tipo de funcionario que se llama honorarios, que supuestamente o contratistas, como le llaman en Colombia, que son funcionarios que supuestamente cumplen una función por un tiempo solamente. Y que es un contrato por 6 meses, 5 meses. Y que no son respecto de funciones permanentes de la institución, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? En muchos casos, estos funcionarios con el tiempo se transforman, van a cumplir una función y se transforman en funcionarios estables, pero no se le cambia el contrato. Entonces, tienen un contrato sin seguridad social, sin salud, sin nada, ¿cierto? No son considerados funcionarios públicos, son considerados un híbrido, ¿cierto? Pero finalmente van todos los días a trabajar y es un funcionario más de la institución, ¿cierto? Entonces, una norma que ayuda a la flexibilización, mal implementada, se puede transformar en un evento de precarización muy fuerte de la gestión pública. Y de hecho, en muchos países, cada vez la tendencia es a evitar estos contratos, tipos de contrato en propiedad, vale decir que tú tomas un contrato y estás, digamos, eres dueño de ese cargo. Y para sacarte tienen que hacer un sumario o tienen que hacer un proceso muy complejo para sacarte, ¿cierto? Entonces, en otro seminario respecto de esta cuestión es que en algunos organismos de acá de la provincia, sobre todo, tan precario el nivel, digamos, por el tema de la figura del contrato de obra, que un empleado público que ingresa a través de un contrato de obra está muchos años en esa situación, donde no hay licencia, no se puede faltar, no tener posibilidad de pedir por parte de enfermos, este tipo de cosas, hace que al momento de lograr la estabilidad, como que el funcionario se toma revancha, digamos, y hace uso de todas las licencias que había y por haber, porque, bueno, en cierto modo hizo la colimba, digamos, allá hizo lo que tenía que hacer y recae nuevamente la responsabilidad de hacer funcionar un determinado organismo público en otros contratados de obra, en un círculo vicioso que difícilmente se rompe. y claro, ¿qué es lo que pasa? Es que finalmente un concepto que es tratar de darle cierta libertad o cierta capacidad de adecuación a la organización a través de estos contratos de obra, finalmente se transforma en la norma y no se transforma en la excepción, ¿cierto? Entonces, finalmente lo que pasa y es en todas las regiones lo mismo, tenemos la misma situación de que finalmente mecanismos de contratación que se transforman, que deberían ser la excepción, se transforman en la regla. Y lamentablemente el mismo Estado se transforma en el peor empleador. Entonces, que por el contrario debería ser el mejor empleador, debería ser un ejemplo para que las empresas, ¿cierto?, mejoraran las condiciones del trabajo. Pero lamentablemente en muchas partes de América Latina el peor empleador no es el sector privado, sino que el sector público. Entonces, y claro, y se dan todas estas lógicas absolutamente negativas de que finalmente la persona que considera que durante un buen tiempo asumió ciertos costos, ¿cierto?, llega el momento en que ahora otros tienen que pagar esos costos, ¿cierto? Y todos perdemos, porque la gestión pública no funciona bien, ¿cierto? Aquí, ¿cómo se llama el funcionario público que tiene contrato en propiedad? O sea, planta. Bueno,
una institución pública en Valparaíso, decía, la única planta era esa. O sea, porque todo el resto de los funcionarios tenían contrato de obra o tenían algún tipo de... Entonces, su protesta fue que un día llegó, pusieron, esta es la única planta del FOSI de Valparaíso, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social. Entonces, claro, la única planta era esa, porque todo el resto de los funcionarios que llevaban trabajando años, todos tenían contratos renovables a cada año. Entonces, claro, desde el punto de vista de la clase política o también de algunos académicos intelectuales, dicen, no, lo que pasa es que el gran problema es que no podemos seguir con este alto nivel de estabilidad. O sea, alguien que tiene una planta, después es muy difícil, ¿cierto?, sacarlo por un mal desempeño, qué sé yo. Entonces, claro, no hay muchos incentivos para crear más plantas, ¿cierto? Pero sí hay una lógica de crear todos estos contratos flexibles, honorarios, lo que sea, de obra, de forma tal de que, bueno, alguien tiene que hacer el trabajo, ¿cierto? Pero el Estado no se puede comprometer. Esto es un texto del BID que les voy a mandar también el link, que el BID hizo un estudio comparando 10 años de gestión de personas en el sector público. Y es bien interesante porque ve las tendencias. Lamentablemente no estudiaron en Argentina, por distintas razones. Pero estudiaron toda la región y vieron los avances que varios países han tenido en ciertos ámbitos, evaluación, capacitación, y es bastante decidor desde el punto de vista de cuáles son las tendencias. Como les contaba, otro de los temas en la gestión pública y que yo creo que impactan todos los ámbitos, de hecho incluso los temas de evaluación, muchos de los temas de evaluación se ponen en entredicho porque cuando tú tienes dinámicas de corrupción, ¿cierto?, instaladas en ciertos implementadores de política pública, ¿cierto?, la posibilidad de evaluar adecuadamente una política es imposible, ¿cierto? Entonces, de hecho, hace poco estuvimos en una conferencia donde un funcionario de una contraloría, de una entidad contralora, nos comentaba que estaban haciendo una auditoría a la construcción de un puente en una región de un país que no voy a mencionar para no generar susceptibilidades. Y la cosa es que este auditor, esta persona encargada de la fiscalización, veía que todos los papeles estaban bien, todo perfecto, los comprobantes de el pago del cemento, de lo que sea, los fierros, no sé qué cosas tienen que ver, pero la cosa es que todo estaba perfecto. Pero esa persona era de la región donde supuestamente estaba construido ese puente. Pero él le llamaba la atención porque no se acordaba de haber visto un puente. Cuento corto, analiza todo y va a ver si está el puente, y el puente nunca se había construido. O sea, el puente no estaba, no existía. Pero sí estaba todo el papeleo propio de la construcción del puente y con todos los vistos buenos de los inspectores fiscales que verificaron que sí, todo lo que se hizo se tenía que haber hecho. Entonces, claro, o sea, desde el punto, si él se hubiera quedado solamente con los papeles, había pasado perfecto. Pero como él era de la región donde supuestamente estaba ese puente y se acordaba que cuando fue a ver a su familia ese puente no estaba, se dio cuenta, él logró relacionar estas dos cosas y se dio cuenta que finalmente había una red de corrupción brutal y está en la mitad de ese gobierno subnacional preso, porque estaban todos involucrados por una cosa tan simple como que no está el puente, ¿cierto? Pero todos los otros elementos sí estaban. Pero el gran tema aquí en los casos de corrupción finalmente está cómo partir, ¿cierto? Hay mucha esta lógica, pero si siempre hace así, no, aquí así funcionan las cosas, ¿cierto? Pero
¿Por qué? No pueden funcionar así las cosas, ¿cierto? La corrupción no puede ser la norma, debe ser la excepción y debe ser sancionada. Pero el gran problema en América Latina es que tenemos todos estos procesos donde finalmente se instalan ciertas prácticas y no hay un quiebre. Y tienen que haber ciertas situaciones críticas o ciertas situaciones de escándalo para que se empiecen a quebrar esas prácticas. Pero claramente es muy difícil y ya lo hemos comentado. La ciudadanía activa. Les traigo el caso del puma. Un puma, ¿cierto? Que tanto en el sur de Chile como en el sur de Argentina hay pumas, ¿cierto? Claro, la gente le llama los leones, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasó? Que una persona iba manejando en el sur de Chile y atropelló o ve en la calle, o sea en la carretera, ve un puma accidentado. ¿Ya? Y ve el puma accidentado, va a verlo y claramente no está en muy malas condiciones y trata de contactarse con la entidad encargada de las especies protegidas, ¿cierto? Pero, ¿cuál era el problema? Que ya era un viernes a las 8 de la tarde. ¿Qué pasó cuando llamó a la institución encargada de este tema? Que llame el lunes, ¿cierto? Que llame el lunes. Ahora, ya el lunes el puma ya va a estar muerto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Esta mujer sacó la foto. De hecho, esa es la foto, no la quise poner porque es un poco fuerte, ¿cierto? Pero es parte de entonces, subió la foto del puma, redes sociales, que a la hora ya era un tema regional, era trending topic, el puma y la ineptitud de los funcionarios públicos que no cuidaban una especie en extinción. Bueno, cuento corto, de alguna manera un funcionario público se tuvo que mover a rescatar al puma. Y bueno, ¿qué fue lo que se develó? Bueno, que la institución encargada de esto funciona de lunes a viernes de 9 a 5. Pero el tema es que los animales no mueren en ese tiempo. Entonces, o no se accidentan solamente en ese momento. Entonces, ¿qué ocurre? La ciudadanía dijo no. Y como les digo, fue trending topic. O sea, subían fotos, a todos mandaron, se hizo una cadena, página de Facebook. O sea, todo lo que a ustedes se les ocurre. ¿Y qué pasó? Bueno, finalmente la ciudadanía, a partir de esto, generó un tema tan simple como que la organización tuvo que cambiar su forma de actuar. Entonces ahora la institución tiene turnos, tiene acuerdos con ONG, entonces de forma tal de que si pasa algo en algún momento, tú llamas a un teléfono y eso se va directamente a una institución encargada de protección de los animales. Hay universidades que también, dependiendo del lugar donde se hace la denuncia, funcionarios de la universidad cumplen la función. Entonces, a partir de las demandas de la ciudadanía, se develó lo mismo. Lo mismo pasó con la entidad, y que me imagino acá en Argentina debe pasar lo mismo. Cuando llega una ballena, para una ballena, ¿cierto? Es un problema de salud pública, brutal, porque por la descomposición explotan y todo un tema. Entonces, claro, si las ballenas vararan entre las 9 y las 5 de la tarde, no habría ningún problema, pero usualmente llegan los fines de semana o en horario insólito, y alguna entidad pública debe dar respuesta a ese problema de salud pública. También, la institución encargada de ese tema estableció una red de apoyo con instituciones públicas y de forma tal de que, claro, las necesidades ocurren cuando ocurren, no cuando la institución pública está funcionando. Entonces, la presión social no acepta tiene que llamar, como decías tú, tiene que llamar el lunes. No, porque el puma va a estar muerto el lunes. Entonces, la presión social llevó a que se dieran cuentas de un problema de procesos, de procedimientos, y que necesariamente debía haber un ajuste.
Y otro tema, en los temas de evaluación de políticas públicas, yo creo que son tremendamente sensibles, se refiere al tema de la frontera entre el ciudadano y la gestión pública, el ciudadano y el Estado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Es que con la tecnología, ¿cierto?, la relación, la conexión entre los ciudadanos y el Estado y los ciudadanos y el gobierno es mucho más fluida de lo que era antes, ¿cierto? Entonces, se describen mecanismos de escucha activa o de relación activa entre los ciudadanos y los funcionarios, de forma tal de que se quiebra un poco esta lógica de quién está dentro y quién está afuera. Les muestro la foto de un programa que se llama Portal Mi Barrio, creo que se llama. Por Mi Barrio. Que me parece que es una experiencia uruguaya, si mal no recuerdo. Bueno, básicamente en muchos países, en muchas ciudades, y a lo mejor en Paraná y todo su entorno, también pueden haber experiencias. Estas aplicaciones web o estas aplicaciones en los celulares que uno manda fotos de, por ejemplo, un hoyo en la calle, ¿cierto? Un microbasural o una pintura en algún muro, ¿cierto? O una propaganda electoral inadecuada, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? En la aplicación saca la foto y esa foto va directamente al municipio o a la entidad correspondiente, ¿cierto? Y a partir de eso se van generando protocolos de acción. ¿Por qué eso los menciono como una cuestión tan radical? Porque finalmente, a partir de eso, si se fijan, el ciudadano de alguna manera se hace funcionario público. ¿Por qué? Porque si el ciudadano no sacara esa foto, no diera cuenta de esa necesidad, el municipio o la entidad correspondiente tendría que contratar funcionarios para salir a la calle a buscar información, ¿cierto? Entonces, pero esa persona que sacó esa foto no tiene un contrato con el municipio, lo sacó porque se le ocurrió, ¿cierto? Entonces, la tecnología nos está generando estas dinámicas. Bueno, y en la evaluación de políticas públicas también va a empezar cada vez más a generarse información, ya no solamente de los técnicos, de los expertos, sino que también de los propios usuarios. Regularmente van a ir entregando información respecto del desempeño de las instituciones públicas y de cómo se está implementando, por ejemplo, una política pública, o si los objetivos de la política pública son o no los que son afines con el diseño original, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lograr, o sea, esa frontera que antes era claramente definida, la tecnología y las dinámicas están empezando a quebrarla? Y les traigo otro ejemplo que también habla de lo complejo de la gestión pública y de también cómo la ciudadanía genera presiones, genera dinámicas, genera formas de trabajo que a veces superan lo que fácilmente, ¿cierto?, es el ejercicio técnico racional de las instituciones públicas. Les muestro ese avión, se llama el supertanker. El supertanker es un avión, ¿cierto?, que es utilizado para incendios forestales, ¿ya? El supertanker es un avión, es como un Boeing grande, ¿cierto?, que es más grande y que tiene una capacidad gigantesca. Entonces pasa por un incendio forestal y bota el agua y ya. ¿Qué pasó? Tanto en Chile como en Argentina, como tenemos tantos bosques, y las características de nuestros bosques, los mismos recursos que se utilizan en Estados Unidos, donde hay es mucho más plano en Canadá, ¿cierto?,
esos mismos recursos no son igual de eficaces que en nuestros territorios, por la cordillera principalmente, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurrió? A comienzos de este año Chile tuvo un incendio gigantesco, ¿cierto? Históricamente se quemaban 30.000 hectáreas los incendios, y en este verano se quemaron más de 300.000. Entonces, imagínense, la institución encargada de este tipo de situaciones no tenía las capacidades. Entonces, había hecho un estudio y esta entidad había demostrado que los recursos que en Argentina también existían, principalmente el mejor recurso para el tipo de incendio que hay tanto en Chile como en Argentina son principalmente los helicópteros. Los helicópteros son los que son más efectivos desde el punto de vista de combatir los incendios. Y el supertanker era por lo grande y por los requisitos técnicos que requiere, era muy complejo. Había solamente un aeropuerto que podía abastecerlo, entonces, y el aeropuerto que no estaba tan cerca de donde estaba el incendio, entonces no era muy eficiente. Pero ¿qué pasó? Una chilena en Estados Unidos, multimillonaria, dijo: yo contrato el supertanker, yo contrato el avión y se lo pongo a disposición del gobierno chileno para pagar los incendios. La institucionalidad pública dijo: no nos sirve porque no es el más eficiente, porque no tenemos los recursos, una serie de cosas. Nuevamente, la ciudadanía la gente dijo: claro, porque es un empresario, este gobierno no lo quiere aceptar, el país se está quemando. Y bueno, cuento corto, finalmente el gobierno tuvo que ceder y aceptar esta donación, y efectivamente fue una donación. El gobierno gastó muy pocos recursos, pero desde el punto de vista del diseño de la gestión pública encargada de esto, no era pertinente. De hecho, le generó más problemas. ¿Por qué? Porque tuvieron que generar todo un mecanismo para abastecer. Imagínense ese avión, abastecerlo de agua, era, no sé, como 2 días metiéndole agua para que después saliera, volviera, era todo un problema. Y claro, eran recursos que estaban destinados para otros fines, pero debido a la presión social, ¿cierto?, la gestión pública tuvo que reaccionar, a pesar de que la racionalidad burocrática les decía no, pero entonces la presión social desde el punto de vista del actor público cada vez cobra más relevancia, y si no es bien llevada, si no es bien controlada, si no es bien manejada, puede generar situaciones de complejidad muy grande. Como les decía, en este caso, claro, funcionó, pero funcionó, mostraban imágenes que, como tiene que volar alto, bota el agua y claro, moja, pero no moja con la calidad que tú requieres, con el tipo de incendio que hay, tanto en Argentina como en Chile. Entonces, había un problema adicional, que el avión era de una ONG que no tenía convenio con Chile, entonces no la podía contratar el gobierno porque era un trámite con privado. Entonces, yo estaba en Chile cuando pasó eso, por eso me acuerdo que era todo el... y lo curioso era que cuando viajó salía el avión, la gente aplaudiendo. O sea, era una cosa de lo desquiciada, así como la gente, ¡bravo! ¡Nos viene a salvar! Así como... Pero todos los expertos decían, sí es bueno, pero no es tan... Eran mucho más importantes unos helicópteros, qué sé yo. Entonces... Acá nuestro ministro de Ambiente nos mandó a rezar. No es, también hay distintas metodologías de intervención, ¿cierto? José pasó el planta para una campaña de concientización. Previo a eso nos mandó a rezar para prevenir, porque Argentina no tenía los recursos para construirlo. No pongamos para la rueda. Bueno, hay distintas metodologías de intervención pública, ¿cierto? También hay en la intervención divina, pero no siempre exitosa. También puede intervención en el Estado chileno. Pero, por ejemplo, en el caso de los mineros, viene lo que les contaba del tema de la presión social, o sea, y de la capacidad del Estado.
A propósito del tema de los mineros, nos dimos cuenta que en un país minero, ¿cierto?, la entidad encargada de fiscalizar las minas tenía como 4 funcionarios. Entonces, no tenía la tecnología. y no tenía los recursos, la tecnología. Entonces, claramente, nuevamente, a veces, y esos son los problemas de la gestión pública. A la gestión pública se le recuerda cuando algo anda mal y no se le recuerda cuando las cosas funcionan bien. Como les digo, en el caso de los mineros, hubo una gran crisis en el sector minería porque todos se dieron cuenta que la principal actividad económica del país es la minería y la entidad encargada de fiscalizar la actividad minera tenía como 5 o 10 funcionarios que tenían que repartirse todo el país. Entonces, en la crisis nos dimos cuenta de cómo las instituciones públicas no están a la altura realmente de las necesidades. Entonces, claro, cuando las cosas van bien, nadie se acuerda del Estado, pero cuando las cosas de la gestión pública, pero cuando las cosas mal, ahí es donde... Soy privada, cuando las cosas le van bien, no reclamamos nada, pero cuando le fue mal en ese caso, cuando no tenían todo el programa de seguridad y no habían hecho los estudios que deberían hacerlo, ahí sí se acordaron del Estado. De la necesidad de más fiscalización, claro. Entonces, realmente los temas, y por eso se les comentaba que finalmente las expectativas respecto, y por eso creo que es tremendamente relevante la discusión sobre la evaluación de políticas públicas, porque todos estos procesos que hemos comentado hoy día de alguna manera vienen a teñir, vienen a influenciar muchas de estas cosas, y no siempre los modelos y las formas de evaluación dan cuenta de este tipo de cosas. Entonces, a veces, ¿cierto? Como les decía, le pedimos mucho al Estado, a veces los estándares que tenemos respecto al Estado son tan altos, pero lamentablemente no se hacen las acciones adecuadas para esos estándares. Solo mencionar algunos de los temas que a mi juicio están muy presentes en la literatura sobre los temas de modernización de la gestión pública en América Latina, y que de todas maneras van a influir muchísimo en muchos de los momentos y en muchos de los tópicos que ustedes van a ir viendo durante el curso. Uno, el tema de la transparencia. Dentro de estas prácticas que hemos ido incorporando en la gestión pública está la transparencia. Y la transparencia tiene un potencial y tiene una fuerza muy grande en la medida que va aparejada de distintos procesos, ¿cierto? ¿De qué sirve saber, ¿cierto?, cuánto ganan o no ganan los funcionarios públicos si los ciudadanos no pueden interpelar o pueden eventualmente presionar para que alguien, ¿cierto?, que está contratado, por ejemplo, en 2 lugares pueda ser sancionado, por ejemplo, ¿cierto? ¿De qué sirve saber eso si no hay una sanción eventual respecto a esas malas prácticas, ¿cierto? Los procesos de integración, vale decir, por integración entendemos tanto integración a nivel de países, pero también integración a nivel de sectores o de ministerios, ¿cierto? Cuando hablamos de obesidad infantil, ¿cierto?, ya no es un tema solamente de salud, ¿cierto? La obesidad infantil es un tema de salud, es un tema de educación, es un tema de actividad física. Entonces, tiene que haber una integración de los distintos componentes del Estado, de los distintos niveles, para poder intervenir en materias cada vez más complejas, ¿cierto? Y ustedes lo van a ir viendo, porque la evaluación también va a ser cada vez más reflejo de esa complejidad, ¿cierto? Ya no se mide solamente un indicador, se miden múltiples indicadores respecto de políticas públicas. Muchas veces se deja de lado esta lógica de que la clase política durante mucho tiempo ha entendido que la gestión pública, y lo vamos a ver mañana,
es como el botín de la elección, ¿cierto? Entonces yo gano la elección y me apropio de esto. Pero claramente la gestión pública es un ámbito de conocimiento, un ámbito técnico, profesional, que requiere cierto espacio y que, por cierto, requiere articulación con la política. Y en la medida que la clase política reconoce eso, ¿cierto? Y que reconoce también que una buena gestión pública también se traduce en un mejor gobierno y por lo tanto también en una mejor apreciación de la gente respecto de mi desempeño, ¿cierto? Las decisiones de la gestión pública van a ser tomadas de mejor manera. En todos los países se han instalado, y creo que la existencia de esta maestría en evaluación de políticas públicas, de este estudio de posgrado, da cuenta de la importancia del tema. En todos los países se han instalado distintos sistemas, formas, mecanismos de medición. Y la evaluación, como les decía, es un estadio superior de la medición, ¿cierto? La evaluación le incorpora una cualidad, una calidad a aquello que mido, ¿cierto? Que me digan que crecí un 10%, ¿cierto? Eso es solamente medición. Pero evaluar guarda relación con si ese 10% es o no adecuado, pertinente, ¿cierto? Y esa es la cualidad que se le tiene que dar a la medición. Y lo otro, bueno, y gran parte todos son funcionarios públicos. Ustedes se dan cuenta que en el desempeño de nuestras funciones se genera un conocimiento, ¿cierto? Y las organizaciones deben ser capaces de tomar ese conocimiento y de instalar prácticas que permitan un mejor desempeño a partir de un reconocimiento de ese aprendizaje, de ese conocimiento, ¿cierto? Lo que les decía, esta idea de cómo llega un directivo, como que el mundo parte con ellos, eso claramente va en contra de todos aquellos que han hecho algo, que han tomado ciertas decisiones, que han utilizado recursos, ¿cierto? Y un adecuado desempeño de una institución pública asume esa historia y asume necesariamente, a partir de esa historia, un futuro determinado a propósito de distintas decisiones, pero no puede ser todo siempre un quiebre como que el mundo parte conmigo. Solamente comentarles tres cositas de los textos que ustedes leyeron para el día de hoy. Hay uno que es el texto de la profesora Nuria Conil, que habla de lo público no estatal. Como se fijaron en muchos de los momentos que vimos durante el día de hoy, hacemos referencia a instituciones de carácter privado que no son estatales, que actúan o que prestan servicios, ¿cierto?, respecto de ámbitos de lo que pudiésemos llamar lo público. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que históricamente, ¿cierto?, las categorías eran lo estatal, lo privado, ¿cierto?, y el tercer sector. Pero particularmente a partir de los procesos de reforma que vimos hoy, se ha incorporado un ámbito de acción que los autores llaman lo público no estatal. Vale decir que son instituciones que están orientadas al cumplimiento de objetivos públicos, pero que no necesariamente son de la propiedad del Estado, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Que los países con mayor o menor regulación, ¿cierto?, se le da más o menos importancia a estas entidades. Hay muchas de estas organizaciones ayudan a los estados, por ejemplo, en la mejora de las condiciones de los niños que están en situación de calle, ¿cierto? O niños que han sido infractores de la ley, ¿cierto? O distintos ámbitos que son instituciones que consiguen fondos de distintos lugares, ¿cierto? Y están entregando un bien público, ¿cierto? Están interviniendo en un ámbito de lo que llamamos un problema público, ¿cierto?
este tema está muy relacionado con otro texto que incorporé dentro de la literatura, que es lo que se llama el estado hueco, The Hollow State, que se llama, que es un texto de unos autores gringos, Milward y Proban, que plantean que una de las expresiones del estado subsidiario es